Bien, hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo, ¿no? El momento en el que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Luis Enrique Villaperdomo y pues sean bienvenidos a otro nuevo video de inmunología. En este momento, bueno, nos toca hablar sobre lo que serían los órganos linfoides. Bien, entonces comencemos. Los órganos linfoides, algo general como tal que podemos decir es que, bueno, ya habíamos hablado un poco sobre lo que eran las células del sistema inmunitario y un poquito de generalidades de lo que era la respuesta inmune. Entonces ya sabíamos que todas estas células, bueno, tenían ciertas funciones para poder mejorar la respuesta y que obviamente cuando se integraba la respuesta inmune completa, pues era un conjunto de moléculas, células y tejidos. Entonces le tocan los tejidos. Todas estas células se van a localizar o se van a concentrar en lo que serían varios tejidos o órganos, que pues aquí son estos los lugares donde tanto cómo se transportan y también se conocen o bueno, más bien se concentran antígenos extraños y se generan estas respuestas inmunitarias. Entonces eso es lo más general que podemos, disculpen, que podemos hablar de lo que serían los órganos linfoides. Entonces ahí es donde se concentran todas las células para poder generar una respuesta inmune. Entonces, son ciertos lugares del cuerpo donde se llevan a cabo diversas funciones que son necesarias para que la respuesta inmune pueda funcionar efectivamente, como el desarrollo de diversas células en los órganos linfoides primarios, más específicamente hablando de la médula ósea, y también la misma pues, respuesta inmune propiamente dicha, como se puede dar en los ganglios linfáticos o en el vaso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen en la que estamos viendo todos los órganos linfoides que tenemos. Tenemos, por ejemplo, lo que es la médula ósea, lo que es el timo, que son los principales, el vaso, el apéndice, las placas de Peye, que esos serían como más no encapsulados, pero el vaso y los vasos linfáticos son con cápsula. Entonces, todos estos pues tienen una función muy importante y muy específica para obviamente generar una buena respuesta inmune. Por ejemplo, obviamente los principales, que son los primarios, ahorita lo vamos a ver bien, pues son para desarrollo, y los secundarios es donde se concentran los antígenos y donde se activan a los linfocitos para poder generar una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Ahora sí, ¿cómo se organizan o cómo se dividen estos órganos linfoides? Pues bien, se van a dividir en primarios. Aquí es donde los linfocitos van a expresar por primera vez receptores para el antígeno y consiguen madurez fenotípica y funcional. Entonces, es aquí donde se van a desarrollar, donde van a nacer, por así decirlo. Entonces nacen, se desarrollan y empiezan a entrenarlos para que puedan obviamente ya al momento de salir de esos órganos primarios y llegar a los secundarios puedan generar una respuesta más efectiva, bueno, una respuesta buena, obviamente, sin ningún fallo. Entonces los primarios véanlos como una escuela, como el momento en el que nacen, los empiezan a llevar a esa escuela en lo que los entrenan, les dan sus receptores, les dan buena afinidad y bueno, evalúan su afinidad, evalúan todo para ver si ya son capaces de poder llegar con mejor, bueno, que sean capaces más bien de poder generar una buena respuesta o poder activarse bien al momento de que una otra célula le presente un antígeno a estos linfocitos. Entonces, esto véanlo como la parte educativa, ¿no? Por así decirlo, la parte formal, la parte formacional, donde los van a formar como tal. Ya ahora sí nos vamos a los secundarios, que es donde se van a iniciar y se van a desarrollar las respuestas de linfocitos a los antígenos extraños. Entonces, en los secundarios como tal, obviamente van a ser como el ganglio, lo que es el vaso, se van a concentrar todos los antígenos y van a estar ahí preparados. Bueno, obviamente también pueden estar en otras partes del cuerpo donde entran y ser capturados pues ya ahí, ¿no? Pero bueno, se podría decir que ahí es donde se llevan a todos los antígenos y es donde se los van a presentar a los linfocitos T o a los linfocitos B que se encuentren ahí. Y obviamente esos linfocitos T y linfocitos B ya están preparados, ya están como titulados, por así decirlo, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Los órganos primarios son como su escuela, la universidad, donde empiezan a prepararlos, a enseñarles, a evaluar qué tan buenos son y ya los mandan después a lo que sería la vida real, ¿no? Por así decirlo, a los secundarios, que ahí es donde obviamente ya empiezan a trabajar y tienen que cumplir con sus funciones. Obviamente llegan como vírgenes, no saben qué onda, es su primera vez, obviamente se van a exponer por una primera vez a un antígeno y ahí ya empieza todo este proceso, ¿no? Entonces, esos son los secundarios. Ahí ya se da la respuesta inmunitaria propiamente dicha, se da la presentación de antígeno por parte de las células presentadoras a los linfocitos T. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que son los nódulos linfáticos.
Y bueno, los terciarios, esos son unos extra, que es donde, bueno, se van a generar, son como muy, no son, obviamente no son desde que nace, sino que se van a generar ya cuando hay una infección persistente o una inflamación crónica. Bien, vamos a hablar primero de los órganos linfoides primarios, ¿no? Estos, como tal, es donde se va a llevar a cabo la linfopoiesis, como ya lo dije, es la formación de los linfocitos, la generación de su afinidad y todo esto, ¿no? Entonces, se lleva a cabo la formación de los linfocitos, tanto T como B. Y, o bueno, obviamente también en estos órganos linfoides primarios, específicamente hablando de la médula ósea, es donde se van a generar todas las células del sistema inmune, o sea, las células sanguíneas más bien, porque también entran los eritrocitos en esto, ¿no? Pero bueno, ahorita lo voy a explicar bien. Bueno, entonces se lleva a cabo la linfopoiesis y aquí muy importante, en los órganos linfoides primarios va a darse lo que es el mecanismo de la tolerancia central. Ya había mencionado antes que la tolerancia era este mecanismo que nos ayudaba a evitar que los linfocitos reconocieran células como, bueno, que aprendieran a reconocer lo propio y no lo vieran como algo extraño y no lo atacaran. Entonces, esto es la tolerancia, pero vamos a tener una tolerancia central que esa es en los órganos linfoides primarios. ¿Por qué? Porque obviamente ahí están creciendo, ahí se están madurando, ahí están empezando a desarrollarse, entonces ahí tienen que ver que estos linfocitos no sean, o bueno, más bien sean capaces de reconocer lo propio y de no, pues, desconocerlo y atacarlo. Entonces es donde adquieren esta capacidad de reconocer a los elementos propios. Entonces, si les preguntan en algún examen, el mecanismo de tolerancia central se da en los órganos linfoides primarios por medio de algunos procesos de selección, que ya los vamos a ver más adelante en otros videos, cuando también explique lo que sería el desarrollo de los linfocitos T y los linfocitos B. Bueno, entonces, fácil, ¿cuáles son estos órganos? La médula ósea, el principal, el que todos conocemos desde las clases de histología. Bueno, también el timo, que es el segundo, que estos dos son muy importantes entonces y son los dos órganos linfoides primarios. Primero, la médula ósea. Esta como tal es el lugar donde se generan la mayoría de las células sanguíneas circulantes. ¿Cuáles? Eritrocitos, granulocitos, monocitos, todas las células como tal del sistema inmune que mencioné en el video pasado. Y también aquí ocurren los primeros acontecimientos madurativos del linfocito B. O sea, aquí empiezan a madurar. Ven que les había mencionado que era como una tipo escuela, pues para el linfocito B es, bueno, aquí está el proceso de hematopoiesis. Bueno, para el linfocito B como tal, hagan de cuenta que sí crece, madura y empieza a sus primeros procesos, ¿no? Pero la maduración final ya se da, obviamente, ya cuando migra a las partes secundarias como un linfocito T, como un linfocito B virgen, que ahorita ya lo vamos a explicar después. Entonces, aquí ocurren los primeros acontecimientos madurativos del B, los del T, pues un poquito mucho menor, empiezan a madurar más en el timo, ¿no? Pues ya obviamente por lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un linfocito B y su anticuerpo, entonces esto pues, nos quiere decir, o lo quería dar a entender, que aquí se da el proceso de hematopoiesis y las primeras partes de maduración del linfocito B. La médula ósea como tal, su estructura, pues va a ser una estructura reticular, espongiforme, perdón, que se localiza con trabeculitas, que son óseas. Recordemos que está el hueso compacto y el hueso, aquí lo tengo, miren, ay. El hueso compacto y el hueso esponjoso. Aquí en el hueso esponjoso vamos a tener lo que sería la médula roja entre las trabéculas. Entonces, esta red son sinusoides de sangre que se encuentran, obviamente, como son vasos sanguíneos llenos de células endoteliales que se unen a una membrana basal discontinua. Entonces, ya fuera de estos, vamos a tener precursores de células sanguíneas que van a encontrarse en vías bueno, se puede decir en desarrollo, como lo vemos aquí en la imagen, glóbulos rojos en desarrollo, glóbulos blancos, la célula madre obviamente va a estar ahí, y también vamos a tener la presencia de adipocitos, que de hecho esos son los que nos van a formar la médula amarilla, que también forma parte de todo esto, de todo el hueso. Bien, ya que sabemos un poco sobre su estructura, vamos a hablar del proceso de la hematopoiesis. La hematopoiesis entonces es el proceso en el que se forman estas células sanguíneas. Ajá, entonces, obviamente todo a partir de una célula y se empiezan a formar todas las células que tenemos en la sangre. Obviamente leucocitos y eritrocitos, ¿no? Y plaquetas, claro. Bueno, como tal, en el nacimiento la hematopoiesis va a tener lugar sobre todo en los huesos de todo el esqueleto, ya sean los huesos de la pierna, los huesos de los brazos, en el esternón, en las costillas, en todos los huesos. Pero conforme la persona va creciendo, se va restringiendo más esta médula en los huesos planos, hasta que al final ya vamos a tener que el proceso de hematopoiesis se va a restringir nada más a esternón, a costillas, a vértebras y a los huesos ilíacos.
Entonces, la célula madre hematopoyética. Todas las células del sistema inmune obviamente se van a originar de esta, que es una célula troncal, que todas tienen en común, que de las que todas nacen, es la célula mama, la mamá, que es la que, por la que se van a nacer todas las células. Entonces, recordemos que esta célula madre tiene ciertas características. Es pluripotente, es decir, como ya lo mencioné, tiene la capacidad de transformarse o de diferenciarse en todas las células, perdón, en todas las células del linaje sanguíneo, tanto leucocitos como eritrocitos o plaquetas, ¿no? Y tiene la capacidad de autorrenovación. Esta, obviamente, ¿a qué me refiero? Pues a que esta celulita madre, al momento de diferenciarse tanto a un leucocito como a una plaqueta o como a un eritrocito, tiene que autorrenovarse, es decir, generar una célula hija, que podríamos decir que es esta, con las mismas características y la misma pluripotencialidad de la célula madre. Obviamente también para que no se acaben tan rápido, ¿no? Si lo vemos de una manera más así, si lo vemos con lógica, ¿no? Entonces, esta autorrenovación es para eso también, para guardar células madre y que pues obviamente no se acaben tan rápido. Entonces, siempre todas las células madre tienen que tener esta capacidad de autorrenovación y van obviamente a generar una célula hija o más células hijas que tengan esta característica. Ya las demás, pues ya, o sea, genera, digamos, un ejemplo, una célula hija y ya aparte genera un leucocito y un eritrocito. Entonces, así se supone que es como trabaja la célula madre hematopoyética. Bueno, entonces la hematopoiesis como tal, los precursores de las células sanguíneas maduran y van a migrar a través de la membrana basal sinusoidal y van a irse entre las células endoteliales, que serían estas que están aquí. Entonces empieza el proceso de maduración de una célula, digamos un neutrófilo. Empieza a madurar, ya que es un neutrófilo maduro, se va a ir por las células endoteliales y va a entrar en la circulación vascular y ¡fum! Se va. ¿A dónde? Pues a donde sea. Si es, por ejemplo, un neutrófilo, pues podría irse a cualquier parte del cuerpo, como a lo que sería el aparato respiratorio, o al digestivo, o a la piel. Entonces es muy, muy indiferente esto. También, por ejemplo, los linfocitos que maduran, obviamente, el linfocito T se tendría que ir al timo, porque obviamente no va a madurar al 100 en la médula ósea, solo madura un poquito, pero no todo. Los primeros estadios del desarrollo sí, pero después tienen que ir al timo para terminar la maduración completa y llevar a cabo ahí los procesos de selección. Y el linfocito B, por ejemplo, ya que madura, igual se va y tiene que irse al ganglio linfático y entrar por las vénulas de endotelio alto, que ahí lo vamos a decir ya después. Entonces, aquí lo que quiero dar a entender es que todas las células que van a madurar salen por las células endoteliales y entran a la circulación vascular y ¡pum! Se van. Ya, crecieron. Entonces ya, obviamente para todo esto tiene que haber un estímulo. En este caso, las células endoteliales o las células las células endoteliales como tal tienen esta capacidad de secretar citocinas hematopoyéticas. Entonces, todo esto se estimula, como lo dije, por citocinas. Entre la mayoría de estas se van a llamar factores estimuladores de colonias. Como lo vemos aquí, esta es la célula madre y tiene que haber ciertos factores estimuladores para poder generar tanto macrófagos, granulocitos, entre otras, ¿no? Muchas citocinas. Tienen que llegar a ese ambiente de citocinas para que se empiece a generar más. Ajá, entonces, ¿quién las produce? Pues obviamente las van a producir células del estroma, o obviamente las células endoteliales. Todas estas células que se encuentran en la médula ósea, las estromales obviamente muy importantes, todas estas, y los macrófagos que se encuentran ahí, los locales en la médula ósea, todos estos van a generar un ambiente local para poder llevar a cabo este proceso de hematopoiesis. Entonces ya, necesitas alguna célula, generar más células, entonces estimulas a la célula madre por medio de las células estromales y macrófagos que liberan ciertas citocinas para poder generar más células por este mecanismo. También quien más va a producir estas citocinas hematopoyéticas, pues van a ser los linfocitos T. También lo van a hacer los macrófagos que se encuentran fuera de la médula ósea. ¿Pero por qué? Obviamente, cuando hay una invasión, veámoslo así, una entrada de un antígeno, se tiene que estimular una respuesta inmune. Entonces, el estímulo es que estos linfocitos T, los macrófagos, empiecen a expresar citocinas, obviamente en este caso hematopoyéticas, también pueden, o entre otras, ¿no? Como las inflamatorias, que son muy importantes en este proceso inicial de la respuesta. Entonces, empiezan a producir citocinas y todas estas van a estimular directamente a la célula madre o a la médula ósea para que empiece a producir más. Aquí hay un macrófago, entonces recordemos el macrófago tanto local como
externo puede secretar estas citocinas. Las células del estroma, muy importante. Entonces aquí hay una célula estromal y un linfocito T. Bien, entonces aquí vamos a hablar del proceso ya. Bueno, más bien vamos a explicar a grandes rasgos lo que sería la hematopoiesis. Como tal, sabemos que todo empieza por una célula madre pluripotencial o verdadera, ¿no? Como tal, que esta tiene que expresar los marcadores CD34 y c-KIT, que son vitales para que esta célula madre pueda seguir. Para que, como ya les había dicho, las citocinas hematopoyéticas que se necesitan para todas estas células, para crear todas estas células, pues obviamente van a ser muy distintas. Pero hay una que la tienen todos en común, que es la interleucina 3. La interleucina 3 es una citocina hematopoyética que se necesita para todas las células del linaje hematopoyético. Mieloide linfoide y mieloide. ¿Ok? Entonces, pues ya después empiezan a variar las citocinas. Pueden haber, por ejemplo, los factores estimuladores de colonias, tanto de granulocitos monocitos, o monocitos solos, o granulocitos solos. Estos factores van a depender, perdón, de la bibliografía que utilicen, porque muchos ocupan nada más granulocitos monocitos, o solo ocupan monocitos y granulocitos por separado. Entonces, todo esto va a depender. Pueden haber otras ya obviamente más específicas para cada célula, como puede ser la interleucina 7 para los linfocitos T. Recuerden eso, la interleucina 7 para linfocitos T. La 5 para los eosinófilos. La 11 para los megacariocitos. La 9, que aquí no están los mastocitos, pero la 9 es muy importante para los mastocitos. La 4, que es para el desarrollo de los monocitos. Y pues ya. Entonces, como tal, obviamente hay muchas más que ahorita tengo unas tablitas que les voy a enseñar en donde vienen más específicas cada una de las interleucinas hematopoyéticas. Bien, aquí las tenemos. La 7, como ya lo dije, pues se va a producir en la médula ósea, células estromales linfoides, que es para las T. La 5, que es para los eosinófilos, que igual muchos linfocitos T colaboradores lo pueden activar. La 6, que es estimulación de la célula progenitora, producción de plaquetas, inmunoglobulina G en células B. La 11, que también va a ser que ya lo había mencionado, creo, que era para megacariocitos, ¿no? Ajá, 11 para megacariocitos, sí, pensé que no se los había mencionado. Bueno, sigamos. Entonces, en esta otra tablita, pues nos dicen c-KIT, que ya les había mencionado que era para la célula madre. Habían otros que como es el EPO, que se produce en riñón y en hígado, y que nos ayuda a la diferenciación y proliferación eritroide. Los factores estimuladores. Como lo puse al revés, siento que voy mal, pero no. Luego están los otros factores estimuladores de colonias, el ligando FLT3, que es para las células pre-B, obviamente que son en una etapa temprana del desarrollo, y la interleucina 3, que es la que les digo que es para todas las células progenitoras mieloides, para las linfoides, obviamente, células cebadas, todo esto. Bien, otras citocinas, pues aquí entre otras más tenemos la interleucina 10, que es para la diferenciación de linfocitos B, inhibición de macrófagos, producción de citocinas. La 14, que es linfocitos B, inhibición de secreción de inmunoglobulina, perdón. La interleucina 15, esta es la que se me olvidó ponerles en el cuadrito de allá, porque obviamente tampoco estaba la célula, pero se los quise poner. Qué bueno que la encontré en este cuadrito. Es para células NK específicamente. Puede haber también activación del B y del T, pero es para el desarrollo de las células NK, también para macrófagos y proliferación de mastocitos. Pero acuérdense que es para la proliferación de NK. Luego tenemos la interleucina 17, que esta nos va a ayudar a la proliferación del linfocito T y la inducción de interleucina 6 y 8. Bien, entonces como tal, además de las células, bueno, de que hay muchas células troncales que se autorrenuevan y pues hay y su progenie en proceso de diferenciación, la médula ósea como tal va a contener o va a estar llena parte de células plasmáticas, muchas células plasmáticas secretoras de anticuerpos de vida larga. O sea, recordemos que cuando el linfocito B en el ganglio linfático se activa, se activa más bien, puede diferenciarse a una célula progenitora, a una célula plasmática que es secretora de anticuerpos. Entonces, esta secretora de anticuerpos puede ser de efectora, que va directamente a atacar en ese momento, o puede irse a la reserva, que serían las de vida larga, y pues ya esas se van a guardar. Específicamente se pueden ir a la médula ósea. Ajá, entonces eso es muy importante. También contiene linfocitos B foliculares maduros y algunos linfocitos T de memoria de vida larga que igual se activan por este proceso de presentación de antígeno. Se activa el linfocito T, se diferencia y algunos que son de vida larga o de memoria van a migrar a la médula ósea y ahí van a estar residiendo. Ya que terminamos con la médula ósea es momento de hablar del timo.
Este va a ser el lugar de maduración del linfocito T. Ajá, aquí el timo. Entonces, es el lugar de maduración del linfocito T. Y aquí está. Bueno, entonces en el timo, como tal, este va a ser un órgano que es bilobulado. Se encuentra en la región anterior del mediastino y pues obviamente, como ya les dije que es bilobulado, cada lóbulo se va a dividir, obviamente, en múltiples lóbulos por medio de tabiques, que son fibrosos. Y cada lóbulo va a tener una corteza y una médula, o corteza externa y médula interna, es como lo que aquí lo vemos, un órgano bilobulado, aquí están sus lóbulos, y cada lóbulo va a contener una corteza y una médula, como lo podemos ver por el cambio de color en este corte histológico. Ajá. Bien. Entonces, la corteza primero. Es muy importante ir hablando de cada parte del timo para que lo comprendan mejor. Primero la corteza, que obviamente sería toda la parte de arriba, toda la parte que no se ve de color blanco. La corteza contiene cúmulos de linfocitos T en distintos estadios de desarrollo. O sea, como ya les había mencionado, el linfocito T empieza a generarse en la médula ósea, pero una vez que adquiere ciertos receptores como, bueno, se desarrollan un poco sus receptores, va a migrar y va a llegar a lo que sería el timo. Entonces llega al timo y va a llegar a la corteza tímica. Por eso es que los linfocitos T se van a encontrar en desarrollo en la corteza. Hay células epiteliales de la corteza que entonces van a producir la interleucina 7, que como ya les había mencionado, esta era esencial para el desarrollo de los linfocitos T. Ya más profundo, las células epiteliales reticulares o las interdigitantes van a formar una densa malla que tienen que pasar los T para llegar a la médula. Ahorita tengo una tablita que les voy a mostrar en donde se ven las distintas células epiteliales desde lo que es la corteza hasta la médula y la función que tiene cada una. Pero aquí entonces es muy importante que se acuerden que es la interleucina 7 la que se produce por estas células de la corteza para que lleguen los linfocitos T en pleno estado de maduración. Y que en la corteza, obviamente, y que en la corteza van a encontrar linfocitos T, que serían muchos de estos que se ven aquí. Bueno, entonces ya que hablamos de la corteza, vamos a hablar ahora de la médula. La médula química ya se va a encontrar, obviamente, en forma más escasa. Se va a encontrar poblada en forma más escasa de linfocitos. ¿Por qué? Porque ya ahí es donde ya llegan ya un poco más maduros, se genera una selección y se van. Entonces se van yendo y se van yendo. Entonces ya no va a haber tantos. Y los que hay ya van a ser muy maduros, van a estar más maduros que los de la corteza. Ajá. Entonces, va a haber presencia obviamente también de macrófagos y de células dendríticas porque son como los maestros, ¿no? Los que les empiezan a presentar a los antígenos como para irlos preparando y ver qué tal están. Bueno, luego tenemos lo que son, también hay células epiteloides medulares tímicas. Y aquí obviamente va a ser la presentación de antígenos propios. Aquí es lo que se daría en la médula, que sería uno de los tipos de selección. Y también va a haber presencia de los corpúsculos de Hassel, que son estos que se ven aquí en grandote. Todos estos puntitos negros que se ven aquí en la médula son los linfocitos maduros y van a haber presencia de algunos vasos sanguíneos. Bien, cuando terminan su maduración, los linfocitos van a salir por las vénulas de endotelio alto. Salen por ahí y se van a ganglios linfáticos, al vaso, a donde sea. Entonces aquí les había dicho que iba a hablar de estas células epiteliales tímicas. Obviamente van a dividirse en 5 tipos. Tenemos las tipo 1, que esas van a encontrarse debajo de la cápsula y que van a componer la barrera hematotímica. Las tipo 2 que van a encontrarse en la corteza y estas van a efectuar la selección positiva. La selección positiva como tal es cuando se le presenta un antígeno a un linfocito T casi maduro para que, o con el propósito de que ellos quieren ver, o bueno, se podría decir si hablamos así, de que este linfocito T tenga la capacidad de reaccionar a algo. O sea, si vemos que no reacciona a esa o no se activa con esa presentación, pues es como de tú no me sirves, bye, apoptosis. Pero si sí sirve, pues pasa a la siguiente prueba. Entonces son como pruebitas, ¿no? Entra lo que es el linfocito T por aquí, barrera hematotímica, pasa con las tipo 1, que es la selección positiva. Si llega a activarse por cualquier estímulo, pues va. Pasa a la siguiente, que es las tipo 3. Las tipo 3 son las células que van a conformar la unión corticomedular. Pasa a la unión corticomedular, que es esa división entre la corteza y la médula, y vamos a las tipo 4, que es la médula. Van a estar en la médula y van a llevar a cabo tanto las tipo 4 como las tipo 5 la selección negativa. Esta selección negativa como tal, pues es en las cuales ya sabes que tu linfocito T tiene la capacidad de producir, de reaccionar ante un estímulo, pero ahora tienes que ver que tu linfocito no presente, no se active ante antígenos propios. Bueno, no serían antígenos, que no reaccione ante células propias, ante lo propio. Entonces, en la selección negativa, a diferencia de la positiva, aquí ya es ver si reconoce lo propio.
Si no lo reconoce, adiós, te me vas. O funcionas como célula ayudante para la tolerancia periférica. Entonces es lo que les decía aquí, que se genera la tolerancia central por este proceso de selección negativa, por ejemplo, en el timo, porque obviamente tienen que ver que no reconozca lo propio, porque obviamente eso sería muy peligroso. Las únicas que se pueden salir para reconocer lo propio son las que nos van a ayudar para este mecanismo de tolerancia, pues ya fuera de lo que serían los órganos linfoides primarios. Pero si no, no. Y las que se escapan, pues obviamente ya es un proceso patológico. Ya que hablamos de los órganos linfoides primarios, ahora vamos con los órganos linfoides secundarios. Estos son los órganos donde se lleva a cabo ya la respuesta inmune propiamente dicha. Aquí se lleva a cabo la presentación del antígeno. En estos órganos pues vamos a encontrar el ganglio linfático, al vaso y a los no encapsulados como el tejido, que sería el tejido linfoide asociado a, puede ser por ejemplo a mucosas, ¿no? El MALT. El sistema linfático primero. Vamos a hablar, bueno, antes de hablar del ganglio linfático, vamos a hablar un poco general sobre lo que es el sistema linfático. Son vasos especializados que se encargan de drenar el líquido que sale de lo que sería la sangre o los desechos y pues ya lo van a regresar a la sangre. O sea, como tal se encarga de transportar desechos y regresarlos hacia la sangre. También transportan a las células del sistema inmune. Es esencial para poder generar una homeostasis hídrica y las respuestas inmunitarias. Aquí una imagen pues, de todo el sistema linfático. Este sistema linfático como tal, pues va a absorber lo que sería el líquido intersticial para convertirlo en linfa, ¿no? Este líquido se va a formar de manera constante en todos los tejidos que se encuentren vascularizados. Como lo van a ver en sus clases de fisiología, va a haber un momento en el que se genera un intercambio entre lo que sería el sistema arterial y el sistema venoso. Entonces, entre el sistema arterial y el sistema venoso vamos a encontrar una parte donde se encuentran ganglios linfáticos. Entonces, todo lo que no se pasó al sistema venoso se va a pasar al líquido intersticial, que es este ultrafiltrado de plasma que sale de los capilares. Entonces, todo esto lo absorbe lo que sería el capilar linfático. Entonces, lo absorbe y lo empieza a llevar pues hacia vasos cada vez más grandes. Entonces, un capilar linfático va a ser un conducto vascular que tiene un extremo ciego. Está recubierto por células endoteliales solapadas, que eso va a impedir el reflujo de líquido, sin uniones intercelulares, heméticas, ni membrana basal, que eso sería lo típico de un capilar arterial o de un capilar venoso. Ok, entonces como tal, el sistema linfático, pues aquí tenemos obviamente, entonces como ya les había mencionado, el capilar linfático lo va a absorber todo. Al momento de que lo absorbe todo, lo va a ir llevando por contracción muscular a vasos linfáticos cada vez más grandes. Pero obviamente, como ya les había mencionado, que lleva antígenos, lleva pues algunos antígenos que capturan las células dendríticas, por ejemplo, o pues muchas células del sistema inmune que llevan así, o mismos antígenos solitos, porque son desechos. Entonces, todo esto obviamente no solo es pasar por vasos y vasos y vasos. Hay como un intermedio que son los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos como tal, entonces van a contener un vaso linfático aferente y un vaso linfático, bueno, vasos linfáticos aferentes y eferentes. La linfa va a proceder, va a ir subiendo por contracciones musculares, por ejemplo, digamos desde lo que sería el pie hasta ya obviamente la vena cava superior, en donde se empieza a subir por contracción, pasa por muchos vasos linfáticos aferentes que entran a un ganglio y salen por un vaso linfático eferente. Si hay otro ganglio, este mismo vaso linfático eferente funciona como un vaso linfático aferente para el otro ganglio. Y así hasta que llegamos a un último. Como tal ya va a ser el último ganglio linfático, pues ya el vaso eferente, pues nos va a llevar a un vaso linfático más grande y hasta llegar al conducto torácico, que este conducto torácico ya va a drenar, pues obviamente en lo que sería la vena cava superior. Y todo esto, pues ya sería devolver el líquido al torrente sanguíneo y así se va generando este ciclo y este ciclo. Entonces, pues ya hablamos un poco de lo general, de lo que sería el sistema linfático, como ya les dije, van subiendo por contracción muscular hasta llegar al conducto torácico que drena la vena cava superior o la cisterna de Kilo y todo esto, ¿no? Entonces, esto es muy general, nada más para comprender el trayecto y que, pues, obviamente por aquí se transportaban las células del sistema inmunitario. Y, pues, es por lógica, ¿no? Porque aquí se encuentran todos los ganglios, que es donde se efectúa la respuesta inmune. El sistema linfático, entonces, como tal, va a recoger estos antígenos microbianos de todas las puertas de entrada, de todo lo que serían estas partes de los capilares que se encuentren en todos los capilares o de muchas otras partes. Entonces, el chiste es que aquí se llevan todos estos antígenos, entonces ya estimulan estas respuestas inmunitarias adaptativas. Un ejemplo muy claro es la célula dendrítica. Esta captura un antígeno
y entra a los vasos linfáticos y pues ya, por ejemplo, lo agarra de la piel, de una ruptura de la piel, encuentra un antígeno, lo captura la célula dendrítica, entra al ganglio linfático y se va directamente, entra al sistema linfático y hasta llegar a un ganglio es ahí donde ya va a entrar y se lo va a presentar al linfocito T. Entonces ya, los ganglios linfáticos ahora sí. Estos ya son los órganos linfoides secundarios vascularizados con cápsula que tienen características anatómicas que van a favorecer el inicio de respuestas inmunes adaptativas, porque aquí se da la presentación de antígeno, que es como el puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces son todos estos antígenos transportados por los vasos linfáticos desde los tejidos, por muchas células, como cuáles puede ser la célula dendrítica o el macrófago, que son presentadoras de antígenos, ¿no? Aquí entonces pues está la otra vez, ay, la apreté mal, perdón. Está el corte, pues aquí vamos a ver lo que sería la cápsula y lo que es obviamente todo lo que sería sus partes del ganglio linfático, que es su corteza y su médula, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a hablar mejor, aquí hay un folículo. Entonces, obviamente va a entrar y en toda esta parte es donde se va a generar esta respuesta inmune. Y va a depender, obviamente, porque dependiendo, en cada zona se va a encontrar diferente tipo de célula y pues va a tener diferentes funciones. Aquí está su estructura. Entonces, está su cápsula y de abajo hay un sistema sinusal recubierto de células reticulares. Todo es obviamente unido por fibras de colágeno, proteínas de matriz extracelular y va a haber linfa. Obviamente va a haber mucha linfa ahí, macrófagos, células dendríticas y algunos otros tipos de células. Aquí tenemos los vasos linfáticos aferentes por donde entran y salen por los eferentes. Obviamente también, como ya les había mencionado, los linfocitos T y B que salen ya bien de lo que sería el timo y la médula ósea, van a migrar por la sangre y entran por estas vénulas y entran así al ganglio linfático. Entran por el sistema arterial y venoso, no entran por el sistema linfático como una célula dendrítica con un antígeno. Entonces esa es la diferencia. Ahí te lo vamos a ver mucho mejor. Chequen. Primero la corteza. ¿Qué predominan? Linfocitos B. Hay linfocitos B en la corteza. Está la corteza externa que va a estar llena de folículos linfoides, como ya lo vimos aquí. La corteza externa con folículos linfoides, solo que estos folículos linfoides se van a dividir en cierto, dependiendo del si tienen centro o no. Miren, chéquense. Entonces, predominan linfocitos B. Vamos a encontrar en toda la corteza externa folículos linfoides primarios, que va a haber obviamente presencia de linfocitos T, linfocitos B y las células dendríticas foliculares, que cuando mencioné en el video de células, les hice hincapié en estas, que tenían una función muy diferente a las demás células dendríticas. Entonces, cuando un linfocito B se activa y se diferencia dentro de la célula, en una célula plasmática, los linfocitos T que se encuentran ahí, que son TH, le van a mandar señales, o sea, son cooperadores. Le van a mandar señales para que actúe como una célula efectora y se vaya como célula plasmática efectora y también prolifere como célula de memoria, modificando al folículo primario. Entonces, este folículo primario que solo tenía linfocitos B vírgenes, linfocitos T y células dendríticas foliculares, empieza a hacerse más grande y más grande y más grande porque está proliferando algo dentro, que son las células B, los linfocitos B. Empiezan a proliferar y a transformarse en células plasmáticas por esta misma acción o por esta misma estimulación de un antígeno ahí dentro. Entonces, un linfocito, acuérdense, un folículo primario no tiene centro germinal. Un folículo primario no hay maduración todavía como tal, no hay una proliferación más bien, es proliferación, no hay proliferación. Ya que empieza a haber esta activación, esta estimulación por un antígeno, empieza a proliferar este linfocito B. Entonces, el folículo se va a empezar a modificar por esta actividad del linfocito B y ya se va a transformar en un folículo secundario. Ya tiene una zona central más clara y convertida en un centro germinal. El centro germinal, entonces, ya les dije que el centro germinal es este, que se ve aquí. Entonces, aquí tenemos un linfocito, digo, un folículo, pues que sería primario. ¿Por qué? Porque no hay centro germinal, no hay proliferación de linfocitos B. En cambio, que es el número que está marcado con el número 3, tiene un centro germinal, que eso ya lo hace un folículo secundario. Entonces, esa es la diferencia entre los dos folículos. Bien, entonces como tal, un centro germinal va a tener dos partes. La podemos dividir en dos partes. Una zona oscura y una zona clara. La zona oscura va a tener centroblastos, que son linfocitos B que ya se encuentran en maduración, que se encuentran en proliferación.
Y los centrocitos que se encuentran en la zona clara. La zona clara pues ya son centrocitos que ya no están madurando como tal. Entonces, eso también se los pueden preguntar. En la zona oscura hay centroblastos, blastos. Acuérdense que eso significa que están apenas en desarrollo. Y centrocitos que se encuentran en la zona clara de lo que sería este centro germinal. De hecho, aquí también en lo que sería el desarrollo del linfocito B es muy importante, porque como ya les había mencionado, en la médula ósea ocurren los primeros estadios del desarrollo, pero aquí es donde va a venir a desarrollarse al 100%. ¿Por qué? Porque obviamente, perdón, porque obviamente aquí ya se le presenta el primer antígeno, se empieza a desarrollar y aquí ocurre lo que sería la reacción de centro germinal, que ya la voy a explicar mejor cuando veamos ese video del desarrollo de los linfocitos B. Entonces la paracorteza, ya tenemos la corteza, ¿no? Luego nos vamos a la paracorteza, que es una cosa pequeña que se encuentra y es donde van a abundar linfocitos T y células dendríticas interdigitantes más bien, que van a tener la capacidad de dar soporte, o su función más bien. Entonces aquí tenemos la corteza con un folículo, otro folículo. Aquí podría yo decir que este sería un folículo secundario si yo quiero pensar que este es un centro germinal. Aquí hay otro folículo, entonces todo esto es corteza por linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas foliculares, folículos primario, folículo secundario. ¿Por qué? Porque hay centro germinal. Luego la paracorteza, que tenemos puros linfocitos T y células dendríticas interdigitantes. Esta, ¿cómo se podría decir? Se me fue la palabra, esta organización que tienen los linfocitos T y B en esto es muy importante para la respuesta, porque es muy importante para saber a dónde va a ir la célula dendrítica, por ejemplo, que capturó un antígeno para presentarlo. Luego ya tenemos lo que es la médula, que está aquí, ¿no? Es todo esto blanco. La médula como tal va a contener macrófagos, va a contener linfocitos, va a contener vasos sanguíneos, cordones medulares, que estos se ubican. Aquí es donde en los cordones medulares donde se van a ubicar los macrófagos y empiezan ahí. En los cordones están como cazando, recogiendo antígenos. Y hay células plasmáticas. Entonces, aquí miren, este dibujito está mejor explicado. Está su capsulita, su vaso aferente y su vaso eferente. Luego pasa la cápsula, está la corteza. La corteza que es por linfocitos B y algunos T y así. Y ya están los folículos, folículo primario, secundario. Luego tenemos lo que es la médula, que está aquí. Ah, bueno, la paracorteza, que es todo esto moradito, que es de linfocitos T. Luego la médula. La médula que pues obviamente va a estar poblada de linfocitos T, B, macrófagos, de todo tipo de células. Y ya de aquí pues ya salen, ¿no? Por el linfagítico eferente. Luego la organización. Los linfocitos B y T vírgenes obviamente van a llegar al ganglio a través de una arteria y abandonan la circulación y obviamente ya entran en el ganglio linfático a través de las vénulas de endotelio alto que se localizan en el centro de los cordones corticales. Las células dendríticas, estas, a diferencia de los linfocitos B, van a entrar a lo que serían los ganglios a través de los vasos linfáticos aferentes. Entonces, una célula dendrítica entra directamente de la circulación linfática, mientras que un linfocito B y T vírgenes entran a través de la circulación arterial o de la circulación venosa, porque son vénulas de endotelio alto. Aquí tenemos que para lo que sería esto es muy importante también la expresión de un cierto grupo de citocinas que se llaman quimiosinas, porque son quimioatrayentes, empiezan a atraer dependiendo de donde se estimule. Hay otra citocina que se une a esa, que es como de, ay, algo me está jalando para acá. Entonces, hacen que vaya para allá, que hay muchas de esas. En este caso nos importan el CCR7, que es un receptor que expresa el linfocito T virgen que se une a las quimiosinas CCL19 y CCL21, que estas van a estar presentes, por ejemplo, en la paracorteza. Entonces, es muy importante. La parte de la paracorteza expresa mucho estas dos quimiosinas para que el receptor que tiene el linfocito T virgen, CCR7, se una ahí. Y el linfocito B virgen, a diferencia de lo que sería el T, va a expresarse en su membrana el marcador CXCR5, que este reconoce una quimiosina llamada CXCL13. Están difíciles los nombres, pero hay que aprendérselos para poder pues, hacer como este análisis, ¿no? CXCL13 se produce en los folículos por las células dendríticas foliculares en lo que sería la corteza, y ahí es donde van a llegar los linfocitos B, después de entrar por la circulación normal, la venosa. Bien, aquí tenemos una imagen pues ya más como esquemática de lo que sería otro ganglio linfático con sus vasos aferentes, su vaso eferente,
su ilio, que es la arteria y la vena, por donde entran los linfocitos vírgenes, los ganglios, los vasos aferentes, por donde entran lo que serían las células dendríticas y todos estos que capturan antígenos, su cápsula, su corteza, la corteza con folículos primarios y folículos secundarios ya con centro germinal de linfocitos B, paracorteza, linfocitos T, médula de muchos macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, todo esto. Entonces, ya como que espero haya quedado claro esto. Es muy como sencillo si lo vemos así, con su cortecita, su cápsula más bien, su corteza, su paracorteza y médula, y cómo se organizan cada uno. Ahora, ya que hablamos de vamos a hablar de uno más tranquilo, que es el vaso. El vaso como tal, pues va a ser un órgano que se encuentra muy vascularizado. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Sus principales funciones son eliminar células sanguíneas viejas, dañadas o partículas también, como los inmunocomplejos, que de hecho estos son muy comunes de formarse y que también nos pueden dar ciertas enfermedades de hipersensibilidad, así como también microbios opsonizados. Entonces, todo esto es de la circulación, ¿no? Obviamente, no de lo que es la parte linfática, como sería un ganglio, sino es de la circulación ya como tal. Y estos obviamente inician respuestas inmunitarias adaptativas como el ganglio, y pues ya, pero obviamente son antígenos de transmisión hemática. De hecho, el vaso se especializa también en bacterias encapsuladas. Por eso también las personas que no tienen vaso, que ya sea por un proceso de esplenotomía, pues vamos a decir que estos van a ser muy susceptibles a estas infecciones por bacterias encapsuladas, ¿ok? Entonces, acuérdense de eso. Si no tiene vaso y es muy probable que tenga una infección por bacterias encapsuladas. Dato. Su estructura. Se divide en pulpa blanca, zona marginal y pulpa roja. Así de sencillo. Pulpa blanca, que es esta blanquita que se encuentra aquí, perdón, pulpa roja, y lo que sería la zona marginal que divide la pulpa blanca de la pulpa roja. Primero la pulpa blanca, que es la importante, que es aquí donde están todas las células que van a mediar las respuestas inmunitarias adaptativas. Entonces ya esta pulpa blanca se va a organizar alrededor de arterias centrales. La arteria esplénica entra, se divide en una pequeña arteria central y toda esta arteria central va a pasar en zonas llenas de linfocitos que drenan en el seno marginal. Entonces está la arteria central que se va a dividir en la arteria esplénica que se va a dividir en arterias centrales y estas a su vez obviamente en arterias cada vez más pequeñas. Pero entonces esta arteria central pues es como la típica que se va a encontrar en la médula blanca, en la pulpa blanca, perdón. Aquí entonces lo que sería la pulpa blanca es donde se van a encontrar todas las células que vienen del sistema inmune para generar esta respuesta. Entonces, la arteria central se encuentra rodeada de linfocitos, literal, es la arteria aquí y el linfocito se encuentra arribita a los lados de toda la arteria central, toda la rodean. Esta es a la que llamamos la vaina linfática periarteriolar. Vaina linfática periarteriolar. Todos estos linfocitos que rodean la arteria central están literal al lado pegados a la arteria central. Esos son los linfocitos T. Y al lado de lo que sería la vaina linfática, entre la vaina linfática y lo que sería el espacio, en la parte de la zona marginal, en medio, en ese espacio, se van a encontrar los típicos folículos de linfocitos B, primarios, secundarios, ¿no? Dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Centro germinal o no. Entonces aquí está el esquema muy sencillo. Se ve la arteria central. Alrededor de la arteria central están lo que serían los linfocitos T, que es la vaina linfática periarteriolar. Hasta acá tenemos la zona marginal y acá tenemos ya pulpa roja. Ajá, entonces, pulpa roja, zona marginal que divide pulpa roja de pulpa blanca. Aquí en la pulpa blanca está la zona marginal, la vaina linfática periarteriolar. En medio se encuentran folículos linfoides. Eso es obviamente, linfocitos B. Y está la arteria central, que esta viene obviamente de una arteria trabecular, que así, arteria esplénica y bla, 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 ¿no? Porque no me acuerdo mucho de toda la irrigación, ¿no? Pero bueno. Entonces ya, la pulpa blanca, ¿no? Aquí tenemos una imagen que se ve más bonita de lo que sería una vaina linfática periarteriolar. Aquí tenemos el vaso, dense cuenta, está todo el vaso. Y obviamente al vaso, entonces, como les dije, lo rodean todos estos linfocitos, que es lo que conforma la vaina linfática periarteriolar. Se la voy a mencionar mucho, no me importa. Y entre la vaina y el seno marginal, la zona marginal, perdón, tenemos un folículo germinal, un folículo, más bien. En este caso tiene centro germinal, lo denominamos como un folículo secundario. Entonces, la pulpa blanca, esta pues obviamente su disposición de las células presentadoras, linfocitos B y T,
van a promover estas interacciones que son requeridas para el desarrollo eficiente de las respuestas inmunitarias humorales. Bien, luego de la zona de la pulpa blanca, entonces la zona marginal, que es la división entre pulpa blanca y pulpa roja, y va a contener linfocitos B de la zona marginal, células dendríticas y macrófagos. Ajá. Entonces, acuérdense que estos macrófagos pues empiezan a atacar, empiezan a hacer todos estos procesos de comerse a las, por ejemplo, a los eritrocitos viejos y, por ejemplo, a los inmunocomplejos, etcétera, ¿no? Entonces, todas son estas las funciones que tiene el vaso tan bonitas, ¿no? Aquí está otro esquema. Pulpa roja. La pulpa roja, aquí está la zona marginal. Obviamente, digamos que todo esto sería pulpa roja, todo lo que rodearía. Y aquí hay un pequeño cachito de pulpa blanca con su arteria central, su vaina linfática periarteriolar y lo que serían folículos linfoides. Entonces ya, ¿no? Ay, no, está al revés. Luego tenemos la pulpa roja. La pulpa roja simplemente está integrada por senos y sinusoides sanguíneos que confluyen en la vena esplénica, lo que permite la salida de la sangre que ingresa de forma constante a través de la arteria. La estructura del vaso. Vemos pulpa roja, pulpa blanca, la pulpa blanca que contiene su arteria central, la vaina linfática periarteriolar que rodea a las arterias centrales, y en medio se encuentran obviamente pues los folículos linfoides, ¿no? Entonces es muy fácil identificar las zonas del vaso y qué hay en cada una. Esto también es muy preguntable. Perdón, muy preguntable en lo que serían los departamentales, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, ¿no? Que es en lo que yo me estoy enfocando. No sé si me vean de otro lado. Su disposición, pues ya lo que dije, ¿no? Obviamente, CXL13 y su receptor CXR5 son para migración del linfocito B a los folículos. CCL19 y CCL21 se unen al receptor CCR7 que expresan los linfocitos T para ir a las vainas linfáticas periarteriolares. Es lo mismo que lo que dijéramos que fuera en el vaso, que sería en la paracorteza para el T y en la corteza para el B. Todas estas quimiosinas se producen por las células estromales no linfáticas. Obviamente se va a ver estimulada por una citocina a la que llamamos linfotoxina. Eso también es importante. ¿Qué no es importante, no? Los folículos de los linfocitos B, pues aquí tenemos como tal, entonces, otra vez, tiene centro germinal, por lo tanto sería, muy bien, si dijiste secundario, pues qué bueno, porque aquí está el centro germinal. Ya maduraron, ya están activos, ya se están diferenciando. Y aquí hay uno, según yo, no tiene. Entonces este sería exacto, primario. Espero alguien haya respondido y no haya quedado como un tonto, ¿no? Entonces son primarios y pues ya. Entonces primarios y secundarios, dependiendo de lo que sería, si hay o no hay centro germinal. De hecho, cuando hay centro germinal es porque empiezan a crecer. Y por ejemplo, en los ganglios linfáticos, pues obviamente eso es lo que vemos cuando se inflaman ganglios dependiendo en ciertas partes de nuestro cuerpo. Porque obviamente se está generando esta reacción de centro germinal, empiezan a crecer los folículos, empieza a crecer el ganglio. Entonces eso ya clínicamente pues sí se ve en muchas infecciones. Luego, ya para finalizar, vamos rápidamente a ver lo que serían los sistemas inmunitarios regionales. Los sistemas inmunitarios regionales como tal son, obviamente, todas las barreras del cuerpo, como piel... Ay, ya les spoilé todo. Como piel, no hagan como que no lo vieron. Parte digestiva y la parte bronquial, todos estos tienen su propio sistema de ganglios, o bueno, de ganglios linfáticos, así como también estructuras linfáticas que no tienen cápsula, que están difusas, están todas así chorreadas en toda una parte de la mucosa, de la submucosa. Entonces todo esto se encuentra en forma difusa y todos estos actúan de forma coordinada para poder proporcionar una respuesta inmunitaria especializada contra patógenos que obviamente van a atravesar las barreras, que es muy fácil, ¿no? Que atraviesen tanto la barrera gástrica como de la barrera de lo que sería el epitelio gástrico, del epitelio respiratorio de la piel, que de hecho son muy comunes, ¿no? Entonces es muy importante que no solo haya ganglios linfáticos y vaso, sino que debe haber algo que también ayude al principio, como en la piel, las células de Langerhans es un ejemplo, ¿no? Entonces, estos como tal, vamos a hablar de uno muy especial, que es el ejemplo más característico que podemos dar, que es el GALT, el tejido linfoide, véanlo aquí, tejido linfoide asociado a gastrointestinal o a tejido gastrointestinal. Entonces, todo el trayecto gastrointestinal, todo este epitelio, contiene elementos del sistema inmune que pueden estar ya organizados o dispersos.
¿Como cuáles? Como las amígdalas y adenoides, que estos nos forman el anillo de Waldeyer, o no sé si lo mencioné bien, placas de Peyer, ajá, obviamente en lo que sería el ilion, el apéndice secal y algunos folículos linfoides que se encuentran aislados en el colon. Entonces, todo esto nos ayuda a generar una respuesta más amplia, ¿no? Porque muchos podrían evadir rápidamente algunas respuestas si tuvieran que ser capturados a fuerza para llevárselos directamente al ganglio. O sea, pueden ser capturados directamente, ahí yo estaba señalando con mi dedo, desde aquí. O sea, entonces eso lo facilita mucho, ¿no? Entonces, aquí ya nada más para finalizar, vamos a explicar un poquito los mecanismos que tiene el sistema gastrointestinal para capturar estas células, para capturar más bien esos antígenos. Entonces, como tal, vamos a encontrar aquí dos procesos, ya sea el proceso de transitosis, el proceso de transitosis como tal, por lo que serían las células T, digo, las células M. Las células M como tal, entonces, van a capturar pues, ¿cómo se podría decir? A este antígeno, lo empiezan a capturar, lo fagocitan y lo llevan al otro lado pues de su célula, lo pasan por su citoplasma y lo pasan directamente a lo que sería al otro lado para llevarlo con la célula dendrítica, con el macrófago, qué sé yo, con alguno de esos. Se lo llevan y ahí ya lo fagocitan, se lo llevan a otro lado para presentarlo. Puede pasar cualquier cosa. Entonces, esto es por las células M, que son a las que llamamos multipliegue o micropliegue, más bien microfold. ¿Sí es microfold? Sí, microfold, ¿no? Mi English no es bueno. Pero bueno, entonces esa es una manera. ¿Cuál es la otra más bien? La otra es por la superfabulosa célula dendrítica, que esta, como tiene unas manotas, se podría decir, una superextensión, esta literal traspasa el enterocito y ahí anda así, miren, así. Digamos que estos dos dedos son mi enterocito, son un enterocito, otro enterocito, y entre estos, pum, anda aquí, la célula dendrítica. Pasa, que es mi nariz, y pum, lo agarra y se lo lleva. Agarra el antígeno desde afuera y literal, pum, lo jala. O lo fagocita, o lo procesa y se lo presenta a un linfocito. Entonces, vean eso, ¿no? Qué grandioso puede ser que ya sea de una o de otra, en muchos sistemas también, como en el respiratorio, pase esto. Entonces, esos son como tal los sistemas asociados a todo esto, que no son los no capsulados, los regionales. Eso también es muy importante. ¿Qué células vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar, pues aquí como lo mencionan, plasmáticas, cebadas, células dendríticas, obviamente muy importantes. Vean esto, no, pues sí. Células M. Vamos a encontrar macrófagos y linfocitos T gamma delta, que cuando veamos la división de los linfocitos T más específicos en el otro video que voy a hacer de linfocitos T, vamos a ver que, pues obviamente aquí estos van a ser muy importantes, muy, muy, muy importantes. Ajá. También vamos a ver aquí que se va a secretar la inmunoglobulina A. Esta es muy específica para tejido gastrointestinal. Inmunoglobulina A. Y el linfocito NK22. Así como también, obviamente, el linfocito B1, que también lo había mencionado un poco en el video de células del sistema inmune, que pero obviamente, como ya lo había mencionado, se encuentra nada más en personas, bueno, en niños, en neonatos, y va disminuyendo el número conforme creces. Entonces, ahorita si estás estudiando medicina y estás viendo este video, pues es muy poco probable que tengas B1. Entonces, bueno, esto fue todo de mi parte. En verdad espero que haya sido lo más claro posible y que hayan entendido a la perfección el video. Saben que cualquier cosa pueden mandarme un mensaje a mi Instagram o pueden mandarlo ahí, dejarlo en los comentarios, porque obviamente no es por ganar seguidores. Entonces ya cualquier cosita yo se los puedo responder, si lo sé y si no lo investigo y se los ayudo, porque como les dije, pues tampoco lo sé todo a la perfección. Y pues en verdad espero, otra vez, se los digo, que lo hayan entendido bien, que les haya gustado el video y que se les haya hecho lo más liviano posible. En verdad que espero ayudarles. Voy a la par con el temario de este año de la inmunología de la Facultad de Medicina. Y pues ya, nada más, pues voy a seguir haciendo videos, me voy presionando para hacerlos más rápido y que puedan llegar antes al DEPA ya viendo todo esto, ¿no? Pues ahora sí, de nuevo, muchas gracias. Pues si les gustó, ya saben, lo típico, ¿no? Compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita. Y pues ya todo esto, pues en verdad espero que pues sigan viendo los demás videos y que le den like. Muchísimas gracias.